Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos a mais uma sessão do ciclo de palestras As Marcas de Proveniência e a Cultura Material. Obrigada por nos acompanhar nessa segunda sessão do dia de hoje, que é a nossa 8ª sessão, e nós vamos ter 2 convidados internacionais hoje, os quais agradecemos desde já a presença. Eu sou Natália Henrich, sou diretora da Oliveira Lima Library na Catholic University of America, aqui em Washington. O nosso ciclo de palestras é uma organização do grupo de pesquisa Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico e Documental do Departamento de Biblioteconomia da Unirio, em conjunto com a Biblioteca de Manguinhos, Fiocruz e a Oliveira Lima Library. Quero agradecer a presença de todos e de todas, os nossos palestrantes que já estão a postos. Eu vou fazer uma pequena apresentação do longo currículo dos dois, uma versão resumida, e depois vou passar a palavra à professora Idália e ao professor Ricardo Vargas, lembrando algumas regrinhas da participação aqui do nosso evento. Por favor, mantenha as câmeras desligadas e os microfones também desligados. O chat está habilitado, podem fazer comentários, perguntas ao longo da apresentação. Quem já tiver perguntas pode ir colocando ao longo das apresentações. Depois, ao final da apresentação, vamos ter um período para que os nossos palestrantes respondam a estas perguntas. Lembrando que a apresentação vai ser feita em espanhol, mas todos os slides foram gentilmente traduzidos para o português. Acho que isso vai facilitar bastante o acompanhamento. Mas, se houver alguma outra dúvida, também não hesitem em perguntar no chat. Bom, agora, sem mais delongas, vamos apresentar nossos apresentadores. A professora Maria Idália Garcia Aguilar é doutora em Documentação Científica pela Universidade de Granada, tem pós-graduação em Interpretação Ambiental do Patrimônio da Universidade Aberta da Catalunha, é especialista em Políticas Culturais e Gestão da Cultura pela Universidade Autônoma Metropolitana e Iztapalapa, no México, e Organização dos Estados Americanos. Atualmente estuda um doutorado em História e História da Arte do Território na Universidade Nacional de Educação à Distância, UNED. É pesquisadora titular do Instituto de Investigações Bibliotecológicas e de Informação da Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, e membro do Sistema Nacional de Investigadores do México, CONACYT. Deu aulas na Escola Nacional de Antropologia e História e na Coordenação de Antropologia, entidades do Instituto Nacional de Antropologia e História, INA, no México, e no Colégio de História da Faculdade de Filosofia e Letras, e no pós-graduação em Bibliotecologia e Estudos da Informação da UNAM, Universidade de Guanajuato, Universidade Autônoma do Estado do México, Universidade Autônoma de São Luís Potosí, Universidade Autônoma de Ciudad Juárez, e as universidades de Zaragoza e Córdoba, na Espanha, e Del Valle e Los Andes, na Colômbia. Autora de diversos livros, eu só vou destacar aqui alguns deles. Miradas Aisladas, Visiones Conjuntas, Defensa del Patrimonio Documental Mexicano, de 2001. Um mais recente é La Vida Privada de las Bibliotecas, Rastros de Colecciones Novohispanas, 1700-1800, de 2020. E mais uma série de outros livros que eu convido aqui vocês também vejam no perfil das redes da professora Idália, uma série de outras publicações que podem ser de interesse. Carlos Ricardo Vargas Medina, graduado em Biblioteconomia, no Colégio de Bibliotecologia da Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM. Se especializou em automatização de bibliotecas com diversos sistemas como CIAB-UC, Aleph, Altair, OpenBiblio, Goa, MPMB, uma série de outras siglas que vocês, bibliotecários, vão saber identificar. Atualmente é estagiário na maestria de bibliotecologia da UNAM e diretor de projetos na Bibli Orion, e na sua atividade profissional tem participado de diversos projetos de catalogação e classificação, assim como a implementação do software livre como COA, OJS, DSpace, CITIS da Universidade Autônoma Metropolitana, Unidade Azcapotzalco. Também dúvidas, comentários sobre a trajetória profissional dos nossos apresentadores podem ser feitas no final. Espero ter feito justiça com esse muito breve apresentação de currículos e trajetórias profissionais longas e extremamente prolíficas. Agora
não quero tomar mais tempo. Idalia, Sí. hola. Bueno, Muchas gracias otra vez por participar. Te voy a pasar la palabra. ¿De acuerdo? Y al final volvemos para preguntas. Nos van a pasar por el chat, pero no te preocupes, te lo vamos a pasar nosotros y hacemos la traducción simultánea y se las contestas en español, por supuesto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Adelante. Boa tarde a todos. Es la única palabra que sé en portugués. Bueno, boa día. Recientemente me estoy introduciendo para hablarlo. Normalmente suelo leerlo sin problema, acompañada de un diccionario. Así que antes que nada tengo que agradecerle a Fabiano Cataldo porque sus gestiones han hecho posible este acercamiento entre nosotros, la América portuguesa y la América española. Y a Natalia, que ha sido un placer verdaderamente recientemente conocer en una larga conversación muy interesante, que me ha ayudado un poco más a moverme, especialmente en este entorno virtual. Pero sin duda a quien hay que agradecer lo que hoy vengo a presentar es a Ricardo Vargas. Él es el capitán de esta nave de los locos y sin él probablemente nada de lo que hoy les mostraría y los mostraré, que se puede ver en la red, sería posible. Voy a compartir mi presentación para que me digan si se ve bien, solo que me avisen si hay algún problema y si no, a partir de la presentación les iré explicando un poco. Para empezar, debo decirles que difícilmente me identifico con la síntesis curricular, más bien me identifico con una palabra que se dice mucho en México. Soy aprendiz de historiador y maestro brujo, con lo cual esta es otra de esas aventuras entre la historia y la brujería, porque hacer común un diálogo entre diferentes disciplinas, sé que ustedes lo saben porque trabajar en grupo es muy complicado y lograr que todos lleguemos a un lugar en donde los intereses se conjuntan, eso es Covino. Covino es un sinnúmero de intereses diferentes, de personas diferentes, afortunadamente ahora de varios países, pero hasta enero de este año era solamente un proyecto entre nosotros, un proyecto mexicano. Sin embargo, ha empezado a tener una utilidad práctica para otros y eso más que nada nos satisface. En este tenor, doy inicio a la charla y debo decirles que suelo comenzar siempre con una cita o un epígrafe los trabajos que hago, ya sean en presentación o en texto, tratando de que esta cita me ayude a definir la geografía de trabajo de lo que voy a hablar o de lo que voy a presentar. Por esa razón, el colega que me ha ayudado a traducir esto al portugués para que ustedes lo comprendan mejor, me aclaró que esta cita no debería ser traducida porque proviene de un libro español antiguo, y básicamente se trata de que entendamos que estos libros tenían significaciones y representaciones para las personas de su tiempo como lo tienen para nosotros. Esto es bien importante que lo entendamos siempre que trabajamos en historia del libro, historia de las procedencias o historia de las bibliotecas, que logremos acercarnos un puente al pasado, pero que nuestra explicación de ese pasado siempre mantenga la mayor integridad de ese pasado. Y eso es muy importante en lo que presentamos ahora, porque Covino es una base de datos que está en un sistema de comunicación internacional como la red. En ese sentido, me gustaría que comenzáramos hablando de por qué nace Covino. Covino nace con un proyecto muy viejo, durante muchos años de investigación, y básicamente intentamos comprender cómo y por qué circulaban ciertos libros en la Nueva España. Como todos ustedes, muchos de los que se enfrentan a trabajo, ya sea con un solo libro, con una historia, una biblioteca, con una colección, con un poseedor, siempre se enfrentan a un trabajo previo, algo que se dijo antes. En México este trabajo a veces ha sido un escalón y a veces un enorme estorbo muy difícil de acotar. Y básicamente nos referimos a visiones del pasado que se construyeron desde el siglo XIX sobre un mundo colonial vergonzoso. La colonia en la historia, en la historiografía mexicana, es un pasado del que debemos avergonzarnos y no del de que debemos enorgullecernos a partir de su riqueza.
Para quienes lo comprendemos de otra manera, el pasado colonial novohispano, aceptando todo lo malo, es decir, todo lo que pasó, porque sí hubo muchas cosas malas, lo cierto es que es parte de nuestra heredad. Los mexicanos somos de esos dos mundos. Venimos de ese mundo prehispánico que nunca terminó, afortunadamente, que aquí tenemos todavía muchísimas evidencias, lenguas que se hablan, comidas que nos han atravesado, tradiciones que no hemos dejado de usar y que nos enorgullecen mucho, pero también somos parte de ese legado colonial. Lo que hoy entendemos como la cultura mexicana es una suma de partes, en la que no solo están actualmente esos dos elementos, sino una cosa que también nos enorgullece mucho, que tiene que ver con la cultura contemporánea. Por eso, la circulación de libros es compleja de explicar, y especialmente de estos libros, porque siempre hemos creído que estos libros llegaron exclusivamente en el pasado colonial, y esto no es cierto. Y por eso es importante explicar lo que significa esta circulación en este inmenso territorio. De entrada, este inmenso territorio hay que ubicarlo entre Guatemala, el sur de los Estados Unidos e incluir a las Filipinas. Todo ese territorio fue un territorio de libros y de bibliotecas. Por ahí circularon libros de todos los centros tipográficos de la Europa y también de la América. Es decir, hubo libros que se produjeron en Perú, tanto como de los que se produjeron en Ámsterdam. Había libros flamencos y había libros italianos. En palabras del doctor Jaime Moll, había libros para todos los intereses y para todas las comunidades. Este territorio estuvo activo políticamente entre 1521 y 1820. Gracias a redes comerciales y familiares que habían sido establecidas en Europa y que después alcanzan al brazo de la América Española y que ampliaron, por tanto, su espacio comercial, es que hoy podemos hablar de un inmenso caudal de libros que circulan entre Europa y América constantemente. Siempre hay que entenderlo, más de producción europea hacia América que nuestros productos hacia Europa. ¿Por qué? Porque a pesar de que se le da mucha importancia a los impresos mexicanos del 16 o a la imprenta novohispana o incluso a la imprenta peruana, en el caso mexicano la documentación que se ha trabajado durante todos estos años permite mostrar que el mercado era básicamente para abastecer a los locales. No hubo un comercio que se transmitiera hacia Europa y se ve claramente en los testimonios. Las listas novohispanas que hemos compilado entre el siglo XVI y el siglo XVIII muestran una amplia presencia de libros europeos, tanto como de libros americanos. Pero si nosotros hacemos una comparación de ese tipo de listas con listas europeas, veremos que muy pocas de esas listas tienen presencia de libros americanos. Lo que significa que el traslado de los libros americanos a Europa tiene que haber sido en un proceso posterior y suponemos que fue la bibliofilia del siglo XIX. Así que, con este caudal de información, es que podemos ponerlo al costado o al lado de lo que conocemos como un legado bibliográfico. México es afortunado. Hablamos de miles de libros en circulación que alimentaron las ricas colecciones bibliotecas de la Nueva España. Bibliotecas institucionales que estuvieron en conventos, hospitales, seminarios, cofradías, noviciados, misiones y otros. Evidentemente, al paralelo, hubo el desarrollo de muchas bibliotecas privadas de todos los estamentos sociales. Y esta es una de las cosas a las que me refería en la diapositiva anterior. En México se ha impuesto una visión historiográfica en la que estos libros siempre son caros y en consecuencia solo pueden ser asequibles para un estamento de la sociedad con recursos económicos. La evidencia histórica compilada ha mostrado que esto no es así. Justamente uno de los espacios que hemos olvidado y que para Covino es muy importante es el comercio del libro usado. El comercio del libro usado hace una recirculación del libro y permite que libros del siglo XVI estén circulando en el siglo XVIII amplia y frecuentemente. Y evidentemente entonces ya no estamos hablando de un mercado basado en novedad, sino de un mercado basado en intereses y posibilidades. Por este sentido, este legado que es tan inmenso es complejo de abarcar. El problema es que en América Latina, supongo que muchos países se sentirán identificados, Brasil también, no tenemos políticas culturales de registro. No sabemos con certeza qué hay en esas colecciones. En el caso nuestro, ni siquiera de la Biblioteca Nacional.
Por lo tanto, al no saber qué tenemos, sigue siendo un legado expuesto a la destrucción y al saqueo. En México no es rara la noticia de robos a instituciones públicas y privadas para extraer una pieza que ha sido declarada como importante o que nadie sabía que existía y desaparece en ese lugar. Desde ese Dalia, punto de vista, sí. ¿puedes por favor poner en pantalla llena tu Ah, presentación? perfecto. A ver, perdón, lo olvidé. ¿Ahora sí se ve? Perfecto, sí, perdón, no te quise interromper antes. No, Perfecto, no, no, qué bueno que me lo dices, se me había ido. Me perfecto. quedé con el ahora. ¿Quieres que las pase antes para que se puedan ver No, mejor? se veía bien, nada más que ahora se ve mejor. Perfecto, ok. Gracias. Bueno, como yo decía, este legado bibliográfico no podemos saber hasta dónde abarca. México, como muchos países, no puede decir cuántos manuscritos del siglo XVI, XVII o XVIII, cuántos incunables, cuántos del XVI, etcétera. Podemos hablar en ciertos momentos de que sí hay y hubo muchos intereses por registrar estas colecciones, pero a la fecha no tenemos un catálogo nacional. En ese tenor, si lo ponemos en sintonía con proyectos europeos, no tenemos la posibilidad de ofrecer una visión global de lo que sería ese legado bibliográfico. Por eso podemos hoy hablar de dos conjuntos de evidencias para estudiar el pasado de ese legado. Y estas evidencias, al igual que en muchos países, son evidencias bibliográficas, las que están en los propios libros, y evidencias documentales. Las evidencias documentales son las que testimonian la presencia de los libros. En el trabajo desarrollado durante años, yo he llamado, y insisto en que se nombre, a valor textual a lo que tiene cada libro tal y como fue producido. Y a veces no prestamos atención. Para quienes tienen este interés saben que son detalles bibliográficos. Hay que mirar páginas, folios, grabados, capitulares e incluso comparar entre ediciones existentes solo para determinar emisiones y estados. Incluso para saber si efectivamente conservamos el libro íntegramente como fue publicado y que los valores históricos son todo ese conjunto de cosas que tienen los libros y por eso en pantalla tienen dos libros un poco para ver ese legado. Es decir, por un lado tenemos un libro como el de Lope de Vega, común, corriente de circulación en la época, pero es un libro que tiene características propias de la edición. Sin embargo, si nosotros vemos el libro que tienen debajo, estas epístolas familiares de Cicerón, estamos hablando ya de una rareza bibliográfica. Hasta donde se sabe, esta es la última edición conservada en el mundo. Y como verán, es un libro muy usado. Tiene evidencias claras de todas esas presencias en todo el libro. Si la portada solamente tiene esto, pueden imaginar cómo está el interior. Pero también pueden ver en pantalla lo que estos libros representaron para nuestra cultura. Ojalá un día los que los conocen y los que no puedan visitar estos fantásticos conventos con estas pinturas murales. Para quienes tienen algún acercamiento a libros o a las imágenes de los libros, pueden apreciar claramente que en estas paredes lo que se está reproduciendo son páginas de grabados de libros. Entonces, estas enormes evidencias que hemos acumulado tienen que ver, y las que nos interesan aquí, las históricas, justamente cuando el libro es introducido en sociedad, es decir, pasa a formar parte de ese mercado del librario para que alguien lo adquiera y hasta su custodia contemporánea, porque termina en Biblioteca Nacional o en una biblioteca privada. En la mayoría de los trabajos que tienen que ver con los valores históricos, como hemos visto, todo esto tiene que ver con lo que después conoceremos como estudios de procedencia, que es un poco a lo que se están dedicando ustedes. Y por eso me parece fascinante el trabajo que se empieza a hacer en América Latina con el interés de las procedencias, porque no tenemos muy bien consolidado este interés. En este sector, como ustedes mejor que yo saben, son justo estos testimonios históricos lo que hacen diferencias entre objetos similares. Dos ediciones de Cicerón con diferentes características hacen diferencias históricas y esas diferencias históricas en determinado momento se pueden concebir como ideas puntuales sobre protección patrimonial.
una biblioteca puede decir cuáles son las características de la obra que ella tiene y que no va a tener ninguna otra. Y eso nos permite hacer una diferenciación en ese legado que no podríamos hacer de otra manera. Gracias a esto, a estos testimonios de historicidad, podemos hablar de eso, de sellos, ex libris, marcas, anotaciones. Pero ese universo es de la evidencia bibliográfica y ahora explicaré por qué es complicado trabajar con eso en Covino. Covino solo está trabajando a partir de lo que ven en pantalla. Son evidencias de registros históricos, es decir, listas de libros, memorias, inventarios, facturas, etcétera, que nos dan por razones de procedimiento administrativo, a veces de procedimiento inquisitorial, la noticia de que ciertas ediciones circularon en un periodo específico, en un contexto también específico. Y aquí es importante que digamos que México es muy afortunado porque conserva un sinnúmero de estas evidencias. No sabemos cuántas. La investigación ha mostrado que el universo se amplía cada vez más y más y más y no sabemos hasta dónde estaría el fin. Probablemente yo termine mi vida académica y no lo vea. Y vuelvo al punto, el problema no es el número de evidencias disponibles, sino el problema es un problema de registro y inventario. Si nosotros no sabemos qué tipo de testimonios hay en una caja, pues evidentemente eso hasta que no se cuente, identifique y registre, no podemos hablar de una geografía controlada. Aquí podríamos entrar un día en un archivo y encontrar cientos, como un día siguiente y no encontrar nada. Estas son las realidades con las que trabajamos. Lo cierto es que estas colecciones nos van a dar una idea de la oferta y la demanda del comercio librario, del mercado librario, de la posesión y de la circulación. Estamos hablando, como he dicho, de miles de libros que en teoría debieron que haber terminado en algún momento en una biblioteca, hoy repositorio contemporáneo. Sin embargo, no lo sabemos tampoco porque, y en eso digamos que compartimos con América Latina una problemática que ya no se ve tanto en Europa, quizás en Estados Unidos sí, y tiene que ver con la historia de las bibliotecas, es decir, con trabajos de historia institucional. Nosotros podemos, por ejemplo, saber mucho sobre marcas de fuego, pero no mucho sobre los conventos que tenían esas bibliotecas. A la fecha, México puede decir que no tiene una relación completa de todos los conventos, de todas las órdenes y de todas las provincias que pudieron haber existido. Desde ese punto de vista, puede que no haya historia de esas instituciones porque se haya perdido toda la documentación relativa a, pero queda testimonio de que se le compraron libros para una colección o el conjunto de libros que pertenecen a esta colección. Por eso es tan importante que investigaciones como esta traten de relacionar los objetos y las evidencias. En este sentido, casi todas las historias de la Biblioteca de la América Española y Portuguesa comparten orígenes. Es decir, los testimonios casi son similares y nos permiten identificar esta historia común. De entrada, el mercado, la base del mercado que alimenta las bibliotecas es europeo. Las redes son europeas y por tanto, si nosotros seguimos ese camino comercial de los libros, podemos encontrar evidencias de historias comunes. Esas mismas evidencias nos van a mostrar que las prácticas culturales de la lectura y de la escritura o de la cultura escrita en general son también semejantes y por tanto podemos explicar e interpretar históricamente las evidencias a través de marcos comunes. Por ejemplo, mencionaba yo hace poco un proyecto que hemos comenzado recientemente para estudiar las bibliotecas de los abogados. Y las bibliotecas de los abogados son muy importantes para América Latina en general porque son las formas en las que se ordenó la vida en el Nuevo Mundo. Estas bibliotecas de abogados entre Brasil y la Nueva España tienen más cercanías de las que habíamos imaginado, lo cual no debe resultarnos extraño porque un porcentaje de las personas que trabajan en las instituciones brasileñas son formadas en Europa y aquellas que no son formadas comparten un programa académico internacional que tiene que ver justamente con cómo se forma un abogado en el mundo.
Quizás hoy hay más diferencias entre la formación de los abogados de todo el mundo que la que hubo en los periodos coloniales. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una formación de abogados para servir a monarquías y muchas de las monarquías tenían aspiraciones internacionales. En este tenor, sí, México ha avanzado mucho en la historia de las bibliotecas, pero no tanto como debería, y compartimos en la conversación con varios colegas de América Latina esta falta. Por tanto, cuando estudiamos procedencias, cuando registramos bibliotecas, no podemos olvidar que también tenemos que cubrir esa cuota de historia institucional que es necesaria. Probablemente nosotros no podamos hacerla, pero sí tenemos que tener la intención de fomentarla. Bien, en este tenor, en esas cercanías y en esas similitudes están las bibliotecas institucionales y las bibliotecas privadas. Son las bibliotecas de todo el mundo. Es decir, hubo bibliotecas en instituciones y hubo bibliotecas en familias y personas. Estas bibliotecas, en su inmensa mayoría, son las institucionales las que van a transitar durante todo el periodo colonial, llegarán al siglo XIX y en muchos casos son las bases de lo que hoy conocemos como las bibliotecas nacionales. Las privadas, sin embargo, han sido muy olvidadas y resulta que son más importantes. ¿Por qué? Porque son la base de las institucionales. Para que se armase, como un ejemplo, una biblioteca en la Universidad de México, fue necesario que un profesor donara sus libros. Esta práctica cultural no ha cambiado. Muchas bibliotecas personales acaban formando historias en bibliotecas institucionales o en instituciones. Por tal tenor, la evidencia que encontramos, bibliográfica y documental, siempre va a tener esta tendencia. Quizás lo único nuevo que hemos logrado descubrir o aportar evidencia es para documentar la presencia de las bibliotecas privadas dentro de los espacios institucionales. Y nos referimos básicamente a los conventos novohispanos. Hemos encontrado suficiente evidencia para documentar las bibliotecas que existieron privadas, es un mundo nuevo para nosotros y se abre como una expectativa de conocimiento. Desde ese punto de vista, y viendo toda la problemática, Covino tiene que tomar decisiones porque no puede abarcar todo. Pero sí podemos explicar que tenemos varios tipos de testimonios históricos. En pantalla tienen uno, el más pequeño, del convento de Santo Domingo de México, y al lado tienen una factura de libros. Es decir, cuando el libro, despojado de toda esta idea de cultura, se convierte básicamente en una mercancía de intercambio entre una red de intereses comerciales y un conjunto de lectores que han pagado o que están dispuestos a pagar por estos libros. Desde ese punto de vista hay que ver que el mercado librario no es hermanita de la caridad descalza. Mueve los libros que sabe que van a ser adquiridos. Es la misma regla que se aplica el día de hoy. Por eso nosotros tenemos dificultades cuando queremos comprar un libro mexicano en Colombia, o un libro colombiano en México, o un libro brasileño en México, porque depende de cómo está establecido las reglas de ese mercado para que veamos si hay una circulación continua que tenga ya abierto un camino comercial que lo favorezca. La colonia no fue diferente. Los intereses de los lectores determinan esos productos que los mercaderes están dispuestos a trasladar desde Europa hasta América, y por eso sabemos también lo que yo había dicho, que la producción americana no fue de interés para la Europa de su tiempo. Muy pocos libros atraviesan este viaje, ese tornaviaje, e incluso tienen vidas independientes en Europa. Esta es una historia del libro de algunos que se ha hecho y es una historia también fascinante que a veces olvidamos. Lo que yo quiero que vean en este tenor, en las evidencias, es justo una de las, ¿cómo diríamos? Uno de estos frenos historiográficos que tenemos del pasado. Muchos de ustedes habrán leído que la mayor parte de estas evidencias no presentan datos que nos permitan identificar ediciones porque son muy parcos en información. Bien. Covino intenta contradecir esta visión de las fuentes a partir de las evidencias que encuentra. Covino nace en una investigación sobre bibliotecas privadas que se sobrepone a una revisión principal sobre cómo se registraban los libros en el pasado.
La idea original era entender las formas de registro en la documentación para asociarla precisamente a la evidencia bibliográfica. Por eso mismo el interés de Covino es trabajar con fuentes inéditas. Ya teníamos toda la evidencia trabajada, supuestamente esa evidencia trabajada había dado por resultado, por interpretación general, que todas las fuentes tenían características específicas que no permitían relacionar o identificar las ediciones puntuales. Por tal razón, no podíamos saber cuáles ediciones de ciertas obras estaban circulando en la América Española. Sin embargo, la evidencia mostró que no todas son así. En pantalla tienen una de estas, de las que han explicado esta visión. Si ustedes observan, es una biblioteca privada, es la de un abogado, siglo XVIII, y lo único que tenemos es Ambrosio Calepino, 2 tomos, en pasta. Esa es la descripción de un libro. Estas fueron las evidencias que buscó la investigación que soporta Covino, una investigación que gradualmente, como se fueron encontrando los testimonios, empezó a caminar hacia la historia de la vida de las bibliotecas privadas, por obvias razones. Una, porque no se había hecho y porque las visiones que teníamos de ese universo no estaban siendo completamente justas, ni con la documentación ni con las historias que estábamos encontrando. Al final, la evidencia fueron 123 bibliotecas inéditas de todos los tamaños y de todos los estamentos sociales. Y en ese conjunto de bibliotecas hay unas que tienen datos completos, como veremos más adelante, y que permiten precisamente identificar ediciones específicas en circulación. Covino, por tanto, y que este es el territorio de mi colega Ricardo Vargas, aquí es donde él se mueve mejor que yo, pero lamentablemente me toca a mí explicar generalmente qué significa. Covino es un instrumento digital y sería la mejor forma de decir qué es lo que es. Es una base de datos, está basada en esta documentación que se extrae de los documentos históricos. Esto es bien importante que se entienda. Covino no trabaja con objetos bibliográficos, Covino trabaja con registros históricos que relaciona después, pero en origen toda la información que alimenta a Covino ha sido extraída de listas de libros y en origen fueron esas bibliotecas privadas. El número que hemos calculado aproximadamente cuando revisamos esas 123 colecciones privadas es de aproximadamente 30,000 ediciones en circulación. Pero hemos visto evidentemente en el estudio que hay ediciones compartidas y entonces eso reduce el número de ediciones en circulación. Sin embargo, manejar esa información en el momento resultó ser verdaderamente de locos. Yo no pude manejar esa información completa y no logré convencer a ninguna persona de trabajar conmigo esta caudal de datos, hasta que afortunadamente mi colega de despacho, el doctor Buchas, me recomendó hablar con Ricardo, uno de sus alumnos, y Ricardo y yo resultamos tener una sintonía casi cósmica. Ricardo hizo posible algo que yo venía teniendo en la cabeza durante 10 años. Yo incluso le he dicho a Ricardo que me hubiese gustado aprender toda la cuestión tecnológica para poder hacer posible por mí misma una idea como Covino, pero tuve que decidir, era o aprender la cuestión tecnológica o trabajar con la documentación histórica para la que tampoco estamos preparados, porque ese es un problema de América Latina. Nosotros no estamos contribuyendo en la formación ni de bibliotecarios ni de archivistas especializados con estos legados. Estamos contribuyendo en formación para cuestiones de repositorios contemporáneos, pero no para personas preparadas para trabajar con colecciones históricas. Y a lo que me refiero en que no estamos contribuyendo es que no hemos creado una escuela. Tenemos cursos sueltos, espacios sueltos, pero no hemos creado una continua formación que es necesaria para reflexionar sobre todo, sobre cómo describir, qué valorar, sobre la historia institucional que estamos hablando. Es decir, es un trabajo con muchos, o un problema con muchas aristas. Pues en ese tenor, ahí tienen la página en pantalla donde está la dirección de Covino. Ricardo siempre me pide que ponga esto porque es mejor que mi explicación, que visiten Covino y que entiendan qué es lo que Covino puede hacer. Así que en este tenor yo solo les voy a decir que
Buscamos esa información en los archivos, encontramos libros registrados en circulación, probamos que la evidencia funciona desde el registro histórico hasta el objeto cultural y tratamos de hacer una base de datos que nos permita interrelacionar y mover toda esta información para explicar. Por tanto, necesitamos trabajar con catálogos que hayan hecho esto que nosotros no podemos hacer, que es catalogar los libros antiguos que forman parte de ese legado bibliográfico, pero hay un problema principal que veremos más adelante. Covino está basado en un software libre. COA es un software para bibliotecas, por tanto, no es una base de datos convencional. En este tenor, nosotros no capturamos más que cierta información directamente. En general, la información se absorbe de otros catálogos porque Covino permite hacer esto. Covino está diseñado en un sistema de colaboración e intercambio porque es una nueva forma de trabajo de los bibliotecarios. Si algo tenemos que agradecer los bibliotecarios en un siglo de trabajo, es la idea de la normalización y la idea del intercambio. No siempre es posible, pero en algunos casos se da, y cuando se da, incluso en proyectos nacionales, se dan esfuerzos que son verdaderamente impresionantes. Muchos de esos esfuerzos quizás los conocen por mano de mi colega Fabiano, que son proyectos europeos. El proyecto internacional sobre los incunables es la mejor ejemplo de este tipo de tendencias y de historia donde la normatividad, la colaboración permite este intercambio. Evidentemente, COA es usado como sistema, software de base para muchos catálogos internacionales de todos los niveles, desde bibliotecas muy pequeñas hasta bibliotecas muy importantes. Covino por eso puede trabajar en este entorno. Lo que prueba Covino ahora, digamos como diferencia, es que puede trabajar también perfectamente con investigaciones históricas como la nuestra. En pantalla, acompañando la información, ustedes pueden ver ya uno de esos listados a los que nos referimos. Es decir, si alcanzan a verlo, después tengo una diapositiva mucho poco más específica, estamos hablando de registros que contienen toda la información necesaria para poder registrar un libro. Esta es la pantalla de Covino, desde donde se inicia y desde donde se busca. Hoy podemos buscar autores, títulos y ediciones y mirar cuántas veces ese libro ha sido representado. Pero lo importante de este sitio es que es posible a través de este espacio de colaboración que significa el software libre y de personas como Ricardo que deciden apostar en proyectos que probablemente al principio le parecieron muy locos, pero viables. Porque fue un proyecto muy loco. Estamos hablando de que no estamos catalogando nosotros. Esto no es un catálogo de libros antiguos, es un catálogo de referencias históricas. Pero cada referencia histórica remite a un objeto físico. No queríamos seguir manteniendo la información aislada, sino con la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, nosotros no podemos hacer una cosa que nos hubiese gustado por un problema que probablemente pudiésemos discutir en otro momento y tiene que ver con la forma en que se han hecho los catálogos mexicanos de fondos antiguos y en general de las bibliotecas. Casi todos nuestros catálogos, aunque están basados en normativas internacionales, aunque usan en algunos casos software libre y en otros no, no están pensando ni han analizado esta enorme posibilidad que significa trabajar en conjunto y por tanto que el sitio sea interoperable, que permite intercambiar información. Covino está basado en eso porque sin eso no puede funcionar. La base fundamental de Covino es esa colaboración. Y en ese sentido, Covino tiene que agradecer al enorme trabajo de los españoles y los italianos en construir estas grandes catálogos internacionales, el ICU y el PABI, que así los conocemos quienes estamos trabajando en esto, pero en realidad hablamos del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español y del Sistema Nacional Bibliotecario. Como ustedes saben, son instrumentos disponibles en la red que nos permiten ingresar y conocer toda la documentación que hoy se conserva. Sin embargo, esta misma práctica que no permite intercambiar información, la vamos a ver en proyectos internacionales como Iberian Book o inclusive
el catálogo universal que se hace desde San Andrew. Aun cuando nosotros tengamos esa información, no podemos exportarla a nuestra base de datos porque estos caminos posibles y derivados de la normalización bibliotecaria no se permiten. Por tanto, cuando nosotros hablamos de los testimonios que son la base de Covino, estamos hablando de que debemos primero identificar ediciones y por tanto lo que hemos hecho es darle prioridad a todos esos testimonios que tienen los datos completos. En pantalla tienen estos dos. Uno nos dice autores, títulos, lugares de edición, años y en algunos casos nos dicen con qué estaba encuadernado, si en pasta o en vitela, e incluso los precios en que estos libros se vendieron. En este tenor, los precios son importantes porque nos van a ayudar a matizar esta idea sobre que todos los libros eran demasiado caros y en consecuencia solo estaban disponibles para un estamento social. Si nosotros miramos esos precios y los ponemos en comparación con otros productos de la época, veremos que los precios no son tan caros dependiendo del mercado en donde se encuentren. Y eso abrió la posibilidad para introducirnos mejor en una temática que teníamos ahí puesta sobre la mesa, pero poco abordada, que es el mercado de los libros usados, que posiblemente estuvo en sintonía en toda la América española y portuguesa, porque era una forma de abastecer las bibliotecas. Estos testimonios que tenemos ahora son testimonios en su inmensa mayoría procedentes de procedimientos inquisitoriales. En la Nueva España conservamos claras evidencias de cómo se cumplió el control de libros por parte de la Inquisición. Por eso mismo también hemos cambiado nuestra visión sobre la actividad inquisitorial. La visión con la que nos introducimos en la investigación era una visión completamente cerrada, donde la Inquisición persigue todo libro, no permite el acceso a nadie y solo está buscando cómo fastidiar a los lectores. Lo cierto es que esto no fue así. La evidencia histórica muestra que la Inquisición tiene momentos puntuales que busca información específica y que mientras esa información esté bajo su control, todo lo demás fluye. Por lo tanto, hubo libros científicos iguales que en cualquier biblioteca europea, hubo libros de literatura iguales que en cualquier biblioteca del mundo. Quizás lo más interesante por mostrar entre estas diferencias históricas sea una idea muy asentada en la historiografía. Según la legislación de Indias, la literatura caballeresca no debía circular. Sin embargo, quien está encargado de vigilar la circulación de libros es la Inquisición, y a la Inquisición la literatura caballeresca no le parecía un verdadero problema cuando estaba en auge. Tenía un problema más de corte teológico con los libros de los alumbrados. Por tanto, no prestó atención a esta biblioteca, a estos libros de caballerías que circularon ampliamente y en donde los testimonios nos lo muestran. Los otros, los libros de los alumbrados, van a ser la problemática que en ese mismo momento, estamos hablando de finales del siglo XVI y XVII, van a ser buscados, perseguidos y extraídos de comunidades de interpretación para que no sean leídos. Y de los cuales incluso nuestras bibliotecas hoy prácticamente no tienen testimonio. Sin embargo, de los otros sí encontramos testimonio, no tantos como querríamos, pero ese es un trabajo diferente que, como veremos adelante, lo tenemos que ver desde otro punto de vista. Bien, esto es lo que llamamos el canon bibliográfico. Y esto es lo que vemos, como pueden ver, en los diferentes testimonios, desde el 18 hasta el 16. Estamos hablando de los otros testimonios, no los que son comunes. No son, por tanto, los testimonios que han basado esa interpretación de imposibilidad de estudiar estos testimonios en relación directa con la historia de las bibliotecas. Si ustedes observan, en todos y cada uno de estos 4 ejemplos están todos los datos que ustedes necesitarían para encontrar un objeto en alguna de las colecciones de cualquier país donde hubo circulación de estos libros. Evidentemente, si nosotros pensamos en el norte de Europa, puede que haya mucho menos porque no era la literatura que circulaba, pero es muy posible que esta literatura se encuentre en toda la América española y portuguesa por las raíces comunes del mercado librario. Pero además, estamos hablando de que a partir de esta evidencia nosotros podemos identificar
no solo quiénes son los poseedores de los libros, sino especialmente cuántas ediciones de cada libro publicado circularon y por tanto hacer cuentas numéricas mucho más puntuales. Les he puesto justo uno de los ejemplos que más me gusta en la parte inferior de la diapositiva para que vean cómo los diferentes registros que hablan de este canon bibliográfico tienen que ser estudiados con detalle. Ahora comenzamos una investigación basados, más bien enfocada a este canon bibliográfico. Si pueden leer lo que dice en pantalla, está describiendo prácticamente toda la portada. Está haciendo lo que hoy conocemos como una práctica bibliográfica, una práctica de la bibliografía material. Hoy en día seguimos describiendo completamente la portada. Hay descripciones que verdaderamente son asombrosas, incluso describen lo que había antes de. ¿Por qué es importante esto? Por una razón, porque al menos en la historiografía mexicana se decía y se sigue afirmando que la relación de estos libros se hacía de oídas, que una persona leía los títulos que estaban en los lomos de los libros como siguen estando y que a partir de esto se hacía la relación que había en una biblioteca y que por tanto es por eso se cometían los errores. No estamos entendiendo los registros en tiempo histórico y a qué responden. La evidencia como la que estoy mostrando da cuenta de que esto no fue así, sino de que los libros eran sacados de los estantes y de los cajones y que eran registrados con puntualidad según la práctica del canon bibliográfico, uno, que se requiriera o dos, que se hacía. Si yo soy librero, requiero cierto tipo de registro en cierto tipo de momento. No es lo mismo hacer una factura de libros de tránsito interoceánico que entregar una relación de libros para una revisión inquisitorial. Tampoco lo es hacer una relación de libros que me sirva como un catálogo de lo que yo tengo en mi librería para el uso. Y si esa misma lista tiene dos finalidades, informar a la Inquisición e informar a los lectores, es posible que le ponga mucho más atención y mucho más detalle. No sé cuáles serán los resultados de esta investigación, ya se los contaré, pero esa es la idea, es tratar de entender por qué en cierto momento se registran de una manera, por qué en otra de otra, y si del siglo XVII, de un registro muy completo, evolucionamos hacia un registro sintético que ya es de uso común entre la gente del libro. Por eso, Covino nos permite, a través de esa información, poder hacer esa asociación directa entre el registro de objeto histórico que nosotros encontramos en documentación y un libro que está en una biblioteca. Pero como yo he dicho, el problema en México es que esto no es posible. En la experiencia personal a mí me ha mostrado que muchos de los catálogos de las bibliotecas realmente no responden a los objetos que están custodiando. Esto en México es una práctica lamentablemente común y tiene que ver con un poco de lo que he dicho antes, formación. Con lo cual no podemos pedirles a los bibliotecarios que sepan exactamente de estas colecciones lo que no les ofrecemos en formación ni lo que la información que les damos no es la adecuada. Ellos no pueden, porque sí, identificar ediciones antiguas, especialmente si están en una lengua como la latina o cualquier extranjera, porque también tenemos libros en alemán, y definir claramente lugares de impresión, fechas precisas o incluso darle valor al libro. Esa es una. Por lo tanto, en cierto momento se estableció como criterio la poca confiabilidad de nuestros catálogos. Es triste decirlo y como mexicana me avergüenzo de decirlo, pero es cierto. Nuestros catálogos no son tan confiables. Algunos sí, otros no. Esto no es genérico. Hay catálogos que han hecho un enorme esfuerzo y hay catálogos que no. Incluso hay grandes colecciones que siguen sin tener un catálogo, con bibliotecarios que afirman que no debe haber catálogo porque si hubiese catálogo les robarían la colección. Entonces siguen sin entender que sin el catálogo, es que el catálogo y el registro más bien es la mejor forma de protección. Así que por eso hemos basado toda la información en catálogos extranjeros. ¿Qué hacemos después? Cuando alguien lo requiere, y según las investigaciones específicas, porque como he dicho, Covino es de relación, se buscan esos libros en colecciones mexicanas y entonces se complementa la información. Entonces, nosotros
buscamos relacionar registros históricos con objetos físicos conservados en algún lado. Y en este tenor, los catálogos español e italiano, que ya he citado, para la investigación especializada en historia del libro y de las bibliotecas, digamos que son los que se han ganado la mayor confianza en los investigadores. Yo llevo 20 años de trabajo y sé específicamente que si consulto un libro de este catálogo, incluso información que procede del siglo XIX, el libro sigue en el mismo lugar y con la misma organización. Por lo tanto, no tengo estos cambios, ¿no?, abruptos. Y entonces lo que vemos cuando ya vaciamos esa información en Covino, como pueden ver, vemos libros que han sido extraídos de otro catálogo para alimentarlo. Y lo único que hacemos es dar de alta el registro en función del registro histórico, valga la redundancia, que tenemos. Por eso tenemos a un conjunto de lectores. Ahora, la información, digamos, mayoritaria que se encuentra en Covino son bibliotecas privadas. Sin embargo, era evidente que en la discusión y en el debate con los otros que están investigando temas de cultura escrita, se presentaran algunas cosas interesantes, y una de ellas son las listas que tienen los libreros. Por tanto, empezamos a pensar en la pertinencia de esto. Yo hace años que me introduje ya también con la historia de los libreros en México, es una historia que tenemos muy abandonada, afortunadamente hemos avanzado bastante, y por tanto tenía varias listas de libros ya trabajadas con sus libros identificados. Así que solo fue trasladarlos a Covino. Hay 2 investigaciones ahora de 2 libreros importantes del siglo XVIII que están trabajando y vaciando su información. ¿Qué significa esto? Que hablar de oferta y de demanda ya es posible verlo manifiesto en nuestra base de datos. Ya podemos ver, en algunos casos muy puntuales, lo cual es para mí asombroso, ver en qué momento entró un libro en el siglo XVII y cómo ese mismo libro se va moviendo hasta el siglo XVIII. Recuerden que estamos hablando no de una obra, no les estoy hablando de la edición, en este caso les he puesto una edición común, que es de Antonio de Guevara, una obra devocional de la época muy importante. Yo tengo ya a Gabriel de Cugar del siglo XVII, digamos, con ese libro en su biblioteca personal. Pero entonces encuentro a Domingo Valcárcel también con esos mismos libros hasta el siglo XVIII. Y en algunos casos puntuales es ese mismo libro, el seguimiento histórico, la traza de ese libro. Evidentemente el paso siguiente es mucho más complicado, pero tengo que decir que ahora, a partir de este año, vamos a comenzar ya con una de las partes que me parece más interesante, que es el Convento de Santo Domingo de México. Y ahora les platicaré por qué. Pero significa que ahora estarán bibliotecas privadas, estarán bibliotecas institucionales y estarán los libreros representados. De los libreros también tenemos librerías activas desde el segunda mitad del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Bibliotecas también, segunda mitad del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y probablemente pronto empecemos a integrar las bibliotecas del siglo XIX. Y en este tenor que yo les decía de que el proyecto se abre, tengo el enorme gusto de decirles que ahora un proyecto de historia del libro de Colombia está integrando libros de la Nueva Granada y un proyecto de Brasil, precisamente, sobre las bibliotecas de los abogados, va a empezar a trabajar con bibliotecas del siglo XIX. Entonces vamos a empezar a relacionar los libros en circulación en América Latina. Así que desde este punto de vista, cualquier proyecto que quiera trabajar en esta línea es bienvenido y, por supuesto, todos los datos son bienvenidos porque nos ayudan a comprender mejor el problema. Y aquí es donde voy al punto que sé que es lo más interesante. Podemos entonces, después de esto, vincular toda esta información en determinado momento con estas instituciones para ubicar un libro físico de nuestro pasado, sí y no. En principio tengo que decirles una cosa. De las bibliotecas con las que empezamos Covino, que eran alrededor de 3.900 ediciones en circulación, solo pudimos relacionar todas esas ediciones con 2 libros. Por alguna razón que todavía tenemos que explicar mejor y entender mejor,
la conservación, más bien la práctica de anotar los libros como propiedad personal en la Nueva España no fue común. Es decir, tenemos algunos casos puntuales. De todos los casos que estaban registrados en Covino, solo había 2 personas que habían hecho eso con sus libros. El número ni siquiera es representativo. Ahora bien, ¿podemos hacer el paso, digamos, en reversa? Sí. En pantalla tienen una de las anotaciones manuscritas más importantes de nuestro pasado colonial, que son los libros del famosísimo Carlos de Sigüenza y Góngora, para todo lo que implica el barroco novohispano. Carlos de Sigüenza y Góngora, si lo pueden observar bien en pantalla, firmaba sus libros, ponía la fecha en que estaba firmando y el precio. Ahí dice 1678, 7 pesos y 4 reales. Pero además, en el caso concreto que tienen, es fantástico porque dice, envié por él a Flandes y puesto en México, tuvo de costo 7 pesos, 4 reales. Esto es el precio que él pagó por este libro traído desde el mercado flamenco. Se ha dicho que su biblioteca era de 460 libros. No tenemos lista, memoria, relación, inventario de Carlos de Sigüenza y Góngora. Lo que hemos logrado encontrar es alrededor de 14 a 15 libros en 3 o 4 instituciones mexicanas, una en Estados Unidos que tiene esta firma con estas características que podemos asociar a su posesión. Ahí estamos hablando de un camino inverso, desde la procedencia, el registro de los libros. Y por eso el proyecto del convento dominico es importante, porque tenemos el inventario hecho en 1810, que afortunadamente está trabajando una colega, y ese inventario se está relacionando con los libros que pueden, digamos, asociarse a través de una marca de fuego. Con la marca de fuego tenemos un problema en el caso dominico. Es una marca epigráfica, por lo tanto, solo tenemos un elemento gráfico que da cuenta de que es dominico, pero no podemos atribuirlo con 100% de certeza a que sea un libro dominico. Por tanto, el inventario es el lugar común entre el registro y el objeto para poder ver si es posible interactuar entre ellos. Esta es la primera vez que lo estamos haciendo, funciona bien. La Biblioteca de los Dominicos tiene alrededor de 2.800 libros registrados. Es un proyecto que avanza, pero como saben, avanza con lentitud, ¿no? Porque la imagen que vieron del inventario de los dominicos no tiene datos. Ese es nuestro único problema, que no tenemos el registro de las ediciones concretas, con lo cual es muy complicado verlo. Le he pedido a Ricardo, para que sea más fácil, que les pusiera este trabajo para explicar qué es el catálogo interoperable. Si ustedes observan, es todo lo que yo he descrito. Es decir, empezamos de un documento histórico que es transcrito y después esta información se busca a través del protocolo de intercambio Z3950, básicamente en los 2 catálogos que he mencionado, el ICU y el PABI. Cuando este libro es identificado y se corresponde, es vaciado en Covino, absorbido, para que forme parte de nuestra información. Y ya en nuestra información nosotros podamos trabajar las relaciones. A veces muchos de los alumnos y colegas que piensan, ¡oh! Lo que va a hacer vaciar mi inventario de 2.000 libros, me voy a llevar una vida. Realmente no es tan complejo. Yo he trabajado este año con mayor atención durante mi sabático capturando datos y he logrado capturar 1.800 registros de una manera verdaderamente acelerada. A veces tenemos buena suerte, pero Ricardo suele decir que el registro se transmite de un lado al otro prácticamente en 5 segundos. Es decir, desde el momento en que yo identifico el registro, es absorbido para Covino y para que esté disponible para la información en menos de 5 minutos. Somos un grupo de latosos, el pobre Ricardo a veces nos tiene que soportar porque hacemos muchas preguntas y muchas modificaciones, pero creo que hay que felicitar a Ricardo, lo que ha conseguido es impresionante. Y es impresionante cuando lo vemos así, cuando lo vemos ya
desde el punto de vista de para qué se construyó Covino. Covino es un instrumento de trabajo. Puede ser muy bonito y puede ser muy funcional, pero si no aportara estos datos no sería útil. Covino nos permite decir ahora, por ejemplo, que el Manual Compendio del Regio Patronato Indiano es el libro que tiene más relaciones en toda la información, que si no me equivoco, Ricardo me dio la última estadística, alrededor de 5.900 ediciones. Este es el libro en donde más lectores se relacionan. Y en ese tenor vamos a ver cómo son bastante diferentes de lo que la historiografía tradicional nos ha dicho. Porque la historiografía tradicional ha enfocado su mirada solo en un lugar y no en el comercio librario en general, es decir, en la presencia completa de los libros. Aquí vamos a ver que básicamente, y para fortuna de los historiadores del derecho con los que he estado trabajando, que la mayoría de los libros de mayor impacto son jurídicos. Y eso vamos a ver permanentemente en las relaciones. Siempre se ha hablado de la teología, de la devoción. No estamos diciendo que no esté presente. Está presente, incluso en varias ediciones y en varias formas. Pero en este momento la evidencia muestra esto. Y esto es evidencia histórica que se puede documentar. Con lo cual estamos contribuyendo desde el punto de vista de la nueva historiografía. La nueva historiografía, especialmente en cultura escrita, no suele hablar si algo no puede ser probado. Hace años, yo siempre les digo a mis alumnos que me da risa cuando leo el primer trabajo que se presentó sobre bibliotecas privadas en México fue el de Luis Lagarto, el calígrafo sevillano. Y el historiador que lo hizo en 1929 escribió: en algún lugar del archivo se conserva el documento. Estás hablando del Archivo General de la Nación. En un lugar del archivo, el archivo es muy grande. Son miles de testimonios. He tenido la fortuna, y puedo decirlo, la fortuna de vida, de encontrar ese testimonio. Cuando todos mis colegas que trabajan historia del arte supieron que estaba revisando libros y expedientes, y debo confesarles que como están tan mal los registros, por eso me tardé tantos años, fue foja por foja, expediente por expediente, días completos en el archivo para encontrar 123 bibliotecas y muchos etcéteras. Y gracias a esos etcéteras puedo hablar con certeza de ese impacto de los libros en la Nueva España. Por eso podemos verlo. Yo ya puedo decir en dónde está, no en un lugar del archivo, la biblioteca de Luis Lagarto. Afortunadamente seguimos conservándola. Y esto es la parte triste de la historia, y muchos la saben, que encontramos documentación histórica del pasado, mencionada en el XIX, mencionada en principios del siglo XX, que hoy ha desaparecido de nuestras colecciones, y por eso es tan urgente hablar de registros, hablar de proyectos de investigación que potencien el valor de esta información histórica. ¿Hay un futuro posible? Hay miles de futuros posibles. Y miles de futuros posibles que tienen que ver con tecnologías de redes, con el estudio de los impactos de las ciudades de imprenta, de las temáticas, de los estamentos sociales, de las instituciones, de las frecuencias de los libros. Es decir, mirar al libro en una parte romántica y digamos completamente idealizada del momento de la lectura, que yo soy honesta, yo no puedo hacerlo. Yo no hablo de lectores, hablo de poseedores, porque no puedo probar la lectura de forma histórica. No he tenido la fortuna, como algunos colegas han tenido, de encontrar un documento en donde un lector nos cuenta su experiencia y su práctica de la lectura. Lo que yo encuentro y lo que nosotros encontramos en testimonios de procedencia no es evidencia de lectura. Es evidencia de posesión, de que ese libro estuvo ahí disponible para una lectura. Cuando hablamos de una biblioteca institucional, en el caso mexicano, y mencionamos una marca de fuego, lo único que podemos decir es que estuvo ahí en un tiempo específico, pero que tuvo lectura, eso es más complicado, porque eso es adentrarnos en un universo de libros en los que no nos hemos adentrado y son los libros anotados. Incluso en los registros catalográficos esta información no suele ponerse. Al menos en México nos ha costado mucho trabajo
que los catalogadores entiendan la importancia de registrar las procedencias, la importancia de registrar los testimonios históricos, porque sin ellos no es posible hacer el trabajo. Y mi gato no maulló para avisarme que yo ya me había pasado como se prometió. Así que no le escuché a Ricardo, pero espero haber terminado medianamente en el tiempo que nos permitieron para expresarles, uno, el agradecimiento por escucharnos, y dos, mostrarles las posibilidades que puede haber trabajando entre testimonios de procedencias y con material antiguo, que creo que se abre un camino enorme para nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Y entonces ahora hago esto y esto. Y ya es todo tuyo. Muchas gracias. Ricardo, ¿quieres agregar algo antes que empecemos con la pregunta? Nada más que ha sido un placer trabajar con la doctora y con todos los involucrados. Ha sido una perspectiva diferente en el uso de COA. Yo estoy más acostumbrado a hacer como migraciones de un sistema a otro utilizando COA, pero también se comprueba que puede ser utilizado para investigaciones históricas de muy diferentes características. Con su módulo de informes hemos podido obtener ese tipo de relaciones, ¿no?, entre cuántos diferentes poseedores comparten una misma edición. Incluso hemos podido hacer estudios por épocas, o por años, o por ciudades de impresión. Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? Es una herramienta que nos da mucha funcionalidad y que está preparada para ser interoperable con otras herramientas. Gracias, Ricardo. Vamos a pasar a preguntas. Bom, aqui no chat tivemos algumas perguntas. A Rosângela Van Held pergunta: a Biblioteca Nacional do Brasil gerencia o catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional, onde reúne os livros raros existentes no Brasil. ¿Sería possível que na Biblioteca Nacional do México se realice uma iniciativa semelhante? No sé si se entendió la pregunta. Bueno, básicamente sí es posible que en la Biblioteca Nacional de México se haga un tipo de registro similar a lo que se hace en la Biblioteca Nacional de Brasil con relación al patrimonio bibliográfico, las obras raras. ¿Ya se oye? Sí. Bien. Bueno, hay que precisar esto. No estamos diciendo que el catálogo de la Biblioteca Nacional no exista. Existe un catálogo de la Biblioteca Nacional y se registran muchos de los libros que corresponden a lo que la Biblioteca Nacional llama el fondo reservado. El fondo reservado está subdividido en varias colecciones, por ejemplo, la colección mexicana, que separa las impresiones hechas en México, la colección del fondo de origen, que son colecciones que proceden de la nacionalización de bienes eclesiásticos. Este catálogo se hace prácticamente desde que la Biblioteca Nacional comenzó su vida universitaria en el recinto en el que ahora está. Ahora, el problema principal de la Biblioteca Nacional en México no es esta posibilidad ni normativa, ni de conocimiento, ni tecnológica, sino es una cuestión jurídica. Por razones de historia, la Biblioteca Nacional de México está adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso significa que es una institución que no puede tomar potestades nacionales. No tiene el valor jurídico o la representación jurídica de la Biblioteca Nacional de Brasil, de la Biblioteca Nacional de Argentina o de la Biblioteca Nacional de Colombia. Por tanto, tiene una representación, digamos, poética nacional, pero no jurídica. Y en este sentido, prácticamente no puede desarrollar proyectos. Depende del presupuesto incluso de la propia Universidad Nacional, no tiene un presupuesto propio, no trabaja en colaboración con Secretaría de Cultura o el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tiene un catálogo, lo está haciendo, pero con estas particularidades en el mundo universitario, tampoco puede tener personal especializado, mucho personal, porque no habría dinero para pagarles a todos. Entonces, hay muy pocas personas haciendo el trabajo de catalogación para una biblioteca que no podemos decir números reales, pero debe tener miles y miles de libros
impresos entre el siglo XV y el principios del siglo XIX. Ahora, esto es importante recordar. En el caso mexicano, y se dará en algunos casos, yo creo que el colombiano, que es el que mejor conozco, la idea del legado bibliográfico se tiene que trasladar más allá de nuestras instituciones en territorio jurídico, en una definición clara de qué es lo que el Estado entiende por el legado para que éste sea protegido. Y por tanto tienen que ser descritos en términos formales los libros que forman ese legado. En México la categoría de protección es excluyente. Dice claramente que solo son patrimonio aquellos libros que forman parte de la historia de México. Si la historia de México considera vergonzoso a la colonia, ¿incluiríamos a estos libros? ¿O solo extraeríamos a los libros que son importantes porque los tuvo Miguel Hidalgo? Ese es el problema que tenemos. Pero sí hay catálogos, sí se hace, van con la lentitud que pueden. Hay muchas instituciones que sí lo están haciendo. Quizás el problema a discutir, y tengamos que hacerlo pronto en América Latina, es el problema de la normativa. ¿Cómo vamos a hacer la traslación de la ISBDA a la nueva RDA? Y si esta nueva RDA está respondiendo en términos catalográficos a la identificación clara de las ediciones antiguas, que creo que es un debate que América Latina no ha tenido. Gracias. Outra pergunta da Silvia Fernandes Pereira pergunta: a Biblioteca Nacional do México possui algum programa de capacitação profissional por meio de eventos para profissionais que trabalham com livros raros, contribuindo para preencher essa lacuna deixada pelas universidades? No. En México intentamos hacer y fortalecer esto. Lo hicimos a través de 2 diplomados, uno en el año 2000 y otro en el año 2005. Trajimos profesionales de otros países para que nos enseñaran la importancia. Por ejemplo, un buen catalogador de fondo antiguo tiene que saber paleografía, tanto como normativa. Entonces, y también tiene que entender de formato MAR, de protocolos de intercambio, tiene que entender un conjunto de generalidades. No estamos tratando de que el bibliotecario de fondo antiguo sea un todólogo. Al contrario, creo que con los años, y precisamente Covino es un ejemplo, es mucho mejor si trabajas en colaboración e intercambio. Si alguien sabe una parte y otro sabe otra parte, se construye mejor un camino a futuro. Pero no hemos conseguido que la maestría en bibliotecología, que el doctorado en bibliotecología, que ninguna de las bibliotecas tenga un programa 100% enfocado a formar a todo este personal que trabaja ya en fondos antiguos y a los que estén interesados en trabajar. Tenemos siempre como cosas aisladas, pero no enfocado a lo que sería lo prioritario, salvaguardar esse legado bibliográfico. A próxima pergunta encaixa perfeitamente nessa resposta, que é: que tipos, a Rosângela Pomheld nos pergunta, que tipo de profissionais estão envolvidos no desenvolvimento do Covino? Ahora, como lo hemos dicho, Ricardo es igual que yo, con antecedentes penales, decimos en México, somos bibliotecarios, pero yo tengo formación ya en historia, estoy haciendo mi doctorado en historia desde hace unos años. Tenemos muchos historiadores, tenemos muchos bibliotecarios, tenemos archivistas, pero, y alguna gente especializada con conocimientos de informática. Aquí nuestro gurú en informática y en términos de todo lo que es el software y el sistema es Ricardo. Ricardo es el que mejor conoce Covino en todas sus entrañas. Y digamos que los externos al trabajo que Ricardo hace, conocemos las fuentes y sabemos trabajarlas. Perfeito, porque a próxima rodada de perguntas é diretamente para o Ricardo, que é: qual foi a maior dificuldade na implantação do Covino? Bueno, la mayor dificultad que tuvimos, creo que fue la limitante de obtener unos catálogos que fueran perfectamente confiables para lo que nosotros buscábamos. Como mencionaba la doctora, tuvimos la penosa necesidad de descartar los catálogos nacionales de México, de la Biblioteca Nacional, porque no teníamos esa confianza. Entonces creo que esa fue la mayor dificultad que tuvimos. En la parte técnica, Covino está envuelta en una gran comunidad de usuarios, entonces esa parte técnica no la sufrimos tanto.
sino más bien la parte de cómo obtener los registros, ¿no? Y la otra dificultad que tuvimos fue al principio en cuanto a cómo planeábamos recuperar la información de los otros catálogos e integrarlos en Covino de una manera bastante transparente para los involucrados. Y ahí afortunadamente, cuando la doctora hizo la transcripción de la información y la investigación de los registros, ella anotó el número clave o el número de control del catálogo de PAVI o de ICU donde encontró la referencia en el catálogo. Entonces, con ese dato, nosotros tuvimos que hacer como una vinculación entre los diferentes catálogos que ya teníamos, los diferentes testimonios que ya teníamos y unificarlos en un solo registro. Eso nos ayudó bastante al principio para avanzar de manera rápida, pero fue un pequeño escollo en el camino, ¿no? La parte de que no podíamos confiar en la Biblioteca Nacional. A próxima pergunta, bueno. Vanessa Veraza desde Buenos Aires nos habla, entonces les hago la pregunta en español también. ¿Qué dato, que esa es una pregunta muy específica, más técnica, a ver si la voy a leer bien. ¿Qué dato cargan en el número de control? Ejemplo, CCP B000124 y una serie de números. Ustedes sí que tienen antecedentes penales, sí entienden esa pregunta, ¿no? Sí, ese número de control viene dado desde el propio catálogo. En el caso de los que empiezan con CCP, son del Patrimonio Bibliográfico Español. Ellos asignan ese número específico de acuerdo igual a la normativa MARC. Ese número es un número específico que ellos asignan al momento de registrar en su catálogo y nosotros lo que hacemos es recuperarlo, ¿no? Para identificarlo específicamente. Igual los que empiezan con ICU son de la Biblioteca de Italia. La doctora quería completar eso. ¿Sí? No, es para complementar lo que ha dicho Ricardo. Nada más que la única diferencia es que esos dos números en España y en Italia se corresponden con control patrimonial de objetos culturales. Lo que significa que es el número único que tiene cada libro en el conjunto de bienes patrimoniales del Estado español y del Estado italiano. Y no sé si pudieras, Ricardo, explicar esa diferencia porque la hemos discutido mucho y es importante, entre el número de sistema y ese número de control, ¿lo recuerdas? Claro, el número de sistema lo va a dar cada uno de los sistemas que se utilicen, desde un sistema sencillito, te va a dar como un consecutivo, ¿no? Ah, metiste el número de registro 1, metiste el número de sistema 2, metiste el número de sistema 3, así, etcétera, ¿no? Por cada título. Pero lo que menciona la doctora es bien importante comprender que este número de control lleva una normativa gubernamental y patrimonial detrás. Es decir, cada edición está respaldada con un número patrimonial dentro del catálogo PAVI y dentro del catálogo ICU, lo que nos da también la certeza de que ese registro se hizo con el documento en mano. Entonces, eso es bien importante comprender que ese número de PAVI, de ICU, del número de control, nos da esa certeza y nos da la posibilidad entonces de vincular los diferentes poseedores con un solo registro, especificando también su número de control, su número de control patrimonial, digamos. E tem mais uma pergunta. Oh, ok. Vanessa Veraza, que hizo la pregunta. Entonces, es el número de registro fuente del dato catalográfico, ¿correcto? Sí. No necesariamente, Vanessa, ese número de registro es el número de control patrimonial, no el número de registro en el sistema de PAVI o en el sistema de ICU. Son dos cosas diferentes que a menudo se confunden, pero son diferentes completamente. Tú puedes tener un número de sistema 1 con el número de control patrimonial CCPB 5000, ¿sale? Entonces, eso es muy diferente. Es el número de control patrimonial dentro de cada uno de esos catálogos. El número de sistema puede cambiar, el número patrimonial nunca cambia. Es estable en el tiempo, porque es un número de inventario, estamos hablando de inventarios culturales. Por eso, si uno busca ese número, lo va a encontrar siempre asociado a esa información histórica. Uma outra pergunta aqui da Valmira Costa. Ela pergunta, foram encontrados catálogos impressos do século XVI ao século XVIII?
Sí, como he dicho, básicamente todo el trabajo que hacemos es en colaboración e intercambio durante la investigación histórica de búsqueda de la documentación en el archivo. Encontramos 2 catálogos impresos, 2 del siglo XVII, que se conservan todavía en México, pero toda la información fue trasladada a nuestro colega Pedro Rueda de la Universidad de Barcelona, quien afortunadamente en ese momento estaba haciendo un proyecto específico sobre todos los catálogos impresos que se conservan. Pedro y yo estamos en comunicación, hemos trabajado muchas veces juntos, así que este tipo de información siempre la intercambiamos, a veces para entenderla y a veces porque forma parte de una investigación. Entonces, en los libros que Pedro Rueda ha publicado al respecto, porque ya es un proyecto cerrado, tiene varios artículos y un libro publicado, si no me equivoco, en la editorial Calambur en España. En México publicó un análisis de uno solo de sus catálogos, el de Diego Crance, el otro es de Tomás López de Haro, y está claro cuál es el sentido, la finalidad y por qué se imprimieron estos catálogos. Hasta donde tengo noticia, en México solo se conservan esos 2 ejemplares. El de Diego Crance me parece que es único en el mundo, el de Tomás López de Haro hay otros más que se conservan en otras bibliotecas. Y sí, existen, como lo ha documentado Pedro Rueda, son un producto útil para los mercaderes de libros y para los productores de libros que se hace desde que empezaron las ferias de libros en Frankfurt en el siglo XV. Entonces, ellos tienen incluso le recomiendo la lectura a la persona que le interesa, porque ellos tienen ya, creo, la relación de todos los catálogos impresos entre el siglo XV y el siglo XVIII que se han conservado. Outra pergunta é da Marli Bibas. Ela pergunta se é possível que o Cobino aceite inserções de colaboradores externos e como funcionam as public lists. Esa la contesta Ricardo. Sí. En el caso, por ejemplo, de COA en general y Cobino en particular, un usuario que esté registrado puede crear listas de material que desee compartir. Estas listas se basan ya en los registros previamente cargados y si, por ejemplo, tenemos una compañera que está trabajando libros en latín, ella puede ir creando su relación de libros en latín. Si yo estoy trabajando libros de un librero en particular, puedo crear una lista de un librero en particular y esa cualquier usuario la va a poder visualizar. Esas son las listas públicas. Y la primera parte de la pregunta que decía si se aceptan colaboradores externos, tenemos el caso, por ejemplo, del colega colombiano, maestra, si no estoy mal, está trabajando en las colecciones de Nueva Granada. Y también, por supuesto, se aceptan las colaboraciones siempre y cuando tengan claro de que estamos trabajando de la manera en la que ya explicó la doctora. Gracias, Vanessa, por la referencia a Pedro Rueda que le acaba de poner. Es ese libro precisamente, y hay varios artículos más, capítulos de libros dedicados a cada uno de los catálogos que él ha trabajado personalmente. Solamente quería decir una cosa que estaba viendo de una de las preguntas respecto a, y que a lo mejor es más interesante en este contexto, los problemas que hemos encontrado para hacer asequible la documentación en portugués, ¿lo recuerdas? Sí, tuvimos ahí Eso sería interesante que se los contaras porque tiene que ver un poco con estos formatos, con los protocolos de intercambio y las posibilidades, ¿no? Sí, tuvimos algunos problemas en cuanto a la importación de información en portugués o en francés, más que nada por las características de algunas letras que importaba de manera incorrecta. Entonces, esos son problemas que se dan precisamente porque los sistemas de intercambio de información no están configurados quizá de la manera exactamente igual. Uno puede estar codificado en ASCII, en codificación ASCII, y otro puede estar codificado en UTF-8, que son diferentes formas de registrar información. Entonces, si nosotros bajamos algo de ASCII y mi sistema trabaja en UTF-8, tenemos esos ligeros problemas de importación de la información, que básicamente se reflejan en el catálogo al momento de que una palabra que tiene el acento circunflejo no se refleja así, sino que se puede reflejar con un símbolo de interrogación, un rombito, etcétera,
y esos son problemas que hemos tenido o tuvimos al momento de hacer algunas pruebas, pero ya analizándolo con más detalle hemos podido solventar con PAVI y con ICU. Y esos son los problemas que básicamente resolvemos en transcripción directa, cuando así lo necesitamos. Uma outra pergunta que surgiu. Bom, primeiro, só para que fique o registro na nossa gravação, o livro do Pedro Rueda é El Libro en Circulación en el Mundo Moderno en España y Latinoamérica, 2012, editora Calambur. Está compartilhado no chat. E surgiu outra pergunta aqui da Silvia Fernandes Pereira. O Cobino pode migrar dados em lotes? Hemos importado la información de manera manual uno por uno. ¿Por qué? Porque así están realizadas las investigaciones y para validar esa información. Pero sí, Cobino puede exportar información en lotes y también, por ejemplo, en las listas, ¿no? Se pueden descargar las listas en formato ISO 2709 o se pueden enviar por correo, etcétera. Y también cada uno de los registros se puede descargar o exportar de diferentes formatos. Y eso ya es una funcionalidad que trae COA. También por eso cuando la doctora me explicó toda la idea que ella tenía de formar un catálogo unificado de poseedores, entendí que la mejor opción era COA por las características propias que ella tiene para importar información y para exportarla. Entonces, si es posible, obviamente estarían descargando básicamente la misma información que tiene PAVI e ICU, con la característica adicional de que trae los poseedores, pero en sí es la información de PAVI y de ICU. Y por eso ponemos el número de control para darles esa mención de autoría a esas bibliotecas. Queríamos en algún momento darle también la mención de autoría al catalogador, pero no tenemos la información, no se descarga al momento de importar esa información desde PAVI o de ICU. Así que hemos manejado la política de darle ese reconocimiento a la biblioteca que hizo la catalogación original. Tem mais uma pergunta aqui da Valmira Costa, que está fazendo referência à pergunta anterior. Obrigada, Valmira já escreveu em espanhol, já facilita para a doutora Idalia. Pero, sobre los catálogos. Estos dos catálogos que se encontraron, ¿fueron impresos en México o en España? Y si fueron encontrados en México, ¿hay también una copia en España? Bueno, estos catálogos, como he dicho antes, están encontrados en México, no hay copia en España, al parecer son las dos únicas copias que se conservan. Pedro ha hablado de que se imprimían, digamos, en el mismo, como es un impreso antiguo, porque también es un impreso antiguo, se imprimían también en los mismos números editoriales, suponen que estarían entre los 500 y los 1000, pero su utilidad sería justamente la que justifica que hoy no tengamos ejemplares. No, ninguno de los dos fue impreso en México. Son impresos españoles que corresponden a redes comerciales europeas. En el caso de Tomás López de Haro, es uno de las redes de libreros más importantes sevillanas que Pedro ha estudiado bastante bien, y en el otro caso, Diego Crance, que es el otro catálogo que Diego también ha estudiado, también se corresponde con una de estas redes familiares del mercado del libro entre Sevilla y América. Lamentablemente el libro de Pedro, hablando de esta comunicación, yo me he comprometido a digitalizarlo porque no tiene mercado y ya fue una edición muy pequeña que financiaron también libreros de libros usados en México. Es un trabajo muy interesante porque él analiza de forma completa qué es este catálogo, cómo se imprimieron, a qué tipo de cosa corresponde, y en su bibliografía sobre el tema él lo explica. Pero no te estoy, Valmira, diciendo con certeza más que de uno que sé. El de Diego Crance no hay otro en el mundo. Es posible que del de Tomás López de Haro se encuentren otros ejemplares, pero hasta donde sé, lo que yo he leído de Pedro en la información que ha publicado, dice que solamente existen varias ediciones del mismo catálogo. Es decir, creo que hay 4 catálogos de Tomás López de Haro. La característica que tiene sí es que solo enlista libros que son para venta en territorio novohispano, pero no está hecho en México.
Nada más comentando, a Valmira dice que, sí, porque los catálogos también circularon entre las colonias y las metrópolis. Y... Sí, por eso son importantes, porque en realidad es como cuando vamos hoy a una feria de libro. Nos entrega la editorial su catálogo y nosotros lo llevamos a donde va, ¿no? Si estábamos en una feria de libro en Frankfurt, ese editor y es brasileño lo llevará a Brasil o llega a una biblioteca. Los hemos encontrado en dos expedientes distintos. Uno está junto a una biblioteca de un difunto y el otro está en un procedimiento de denuncia contra un librero que lo tenía. Bom, nós não temos mais nenhuma pergunta vindo pelo chat. E eu só queria fazer um muito breve comentário, além de agradecer novamente pelas explicações, pela apresentação e por todas as respostas que foram ainda mais esclarecedoras. Fazer pequenos comentários como a importância desse tipo de evento que nós estamos organizando e falar, trocar essas experiências que nós, às vezes, conhecemos muito menos de experiências da América Latina do que conhecemos o que acontece na Europa, o que acontece nos Estados Unidos e como essa troca é relevante, né? Em alguns pontos do que a professora Idália mencionou, são temas que vêm aparecendo em diferentes sessões que a gente tem tido. Um deles é a formação de bibliotecários, né? Como tem desafios a formação de bibliotecários, de profissionais para trabalhar com obras raras, coleções especiais e tudo mais, e como aparece nos diferentes países, nós que tivemos já participantes de Portugal, por exemplo, ou de do México, como seja de outros países, e como há convergências e questões ainda a serem discutidas que surgem, né? E, por último, me chamou a atenção, mas como bem a professora Dália disse, não surpreende, sobre a questão das bibliotecas dos advogados, né? Porque, especialmente para quem estuda a circulação de ideias e de pessoas, esses advogados, muitos são também diplomatas, são intelectuais, são homens de letras do seu tempo, do século XIX, como eles circulam e têm formações, de certa maneira, muito parecidas e circulam nesses mesmos círculos, né? E isso se reflete nas escolhas e nas formações das suas bibliotecas, como isso tem um campo grande ainda a ser desvendado, e acho que ainda pode ter muita colaboração entre essas coleções privadas, algumas das coleções institucionais também, espalhadas pelo mundo, né? Falando aqui especificamente da nossa experiência aqui com a Biblioteca Oliveira Lima, que apesar de não ser um advogado de formação, mas tem uma formação compartilhada com esses homens de letra, dessa elite intelectual do seu tempo, e compartilhava muitas das suas ideias e preocupações intelectuais na formação das bibliotecas, né? E pensando nas diferentes bibliotecas através de doações também da Biblioteca Nacional, aqui no Brasil, quanto pode haver conversa entre esses diferentes acervos e um mundo aí de novas pesquisas podem surgir através dessas colaborações. E, não, era apenas isso que eu queria comentar. E a última coisa que eu achei fascinante, que a professora mencionou, é a questão da formação do imaginário nacional sobre a colônia, como o país se pensa e como isso interfere no que nessas decisões sobre o que é nacional, o que é o patrimônio nacional, o que é o patrimônio documental, institucional, o que é que nós guardamos, o que é que nós não devemos guardar, ou como devemos guardar, a atenção que se dá, né? Então, como a gente precisa ter diferentes reflexões e diferentes formações, inclusive, para pensar nessa problemática das bibliotecas, da formação das bibliotecas, muito além do objeto livro como circulação, que também abre uma série de pesquisas possíveis, né, como você mesmo comentou, objeto, livro, mercado livreiro e tudo mais, mas essa própria concepção de como se desenvolve a historiografia nacional, do passado colonial, como se entende, como se estuda, e como isso interfere na formação dessas coleções, da própria existência de uma biblioteca nacional centralizada nos moldes que nós temos no Brasil, que o Chile tem, a Colômbia tem, e como isso se desenvolve diferente no México, né? Só isso já é um dado bastante significativo para pensar como a gente lida com esse patrimônio bibliográfico e documental, e claro, todas as questões depois, inclusive da gestão, do dia a dia dessas coleções, que estão diretamente influenciadas por, afinal, essa questão da nacionalidade, né? O que é nacional e o que não é nacional. Então, claro, é só uma reflexão suscitada pela fascinante apresentação da professora Idália. Eu queria abrir o momento, o professor Fabiano Cataldo queria fazer uma última reflexão antes de nós encerrarmos a sessão. Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de dar parabéns
a professora Idália, ao Ricardo, e parabenizar pelo trabalho. A apresentação de vocês agora reforçam uma característica desse evento, que é um evento interdisciplinar, porque estudar a marca de proveniência requer uma atividade interdisciplinar, né? Então, vocês mostram muito bem nesse desenrolar do Cobino, né? Como que várias áreas conseguem se integrar. Particularmente, eu fico feliz duplamente, né? Primeiro, por conhecer a professora Idália, que eu já há bastante tempo já leio os trabalhos dela, é uma referência para mim, então é um prazer esse convite que vocês aceitaram. E também a Natália comentou algo que me agrada muito, que é essa integração entre pesquisas entre nós latino-americanos. Como isso é importante. É claro que nós temos algumas diferenças de história, mas nós temos um fio em comum, né? Fomos colonizados, fomos invadidos e colonizados. Então eu acho que é um ponto em comum interessante para continuarmos explorando aqui. Muito obrigado pela participação de vocês e como foram generosos na exposição. Muito obrigado. Bom, então, acho que só resta encerrar oficialmente. Ela está sem som, ela ia falar alguma coisa que ela está sem som. Ok. Tengo que hacer, ahí está. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Ricardo. Ya nos sentimos muy honrados de que nos permitieran introducirnos en un evento que nos parece que debería repetirse e incluso ampliarse para América Latina, porque el estudio de las procedencias es solo un camino de encuentro para historias personales, historias institucionales, para reflexionar, como Natalia ha dicho, sobre incluso cómo valoramos este patrimonio bibliográfico. Nosotros en México ahora estamos un poco desconcertados incluso con la visión que tiene el nuevo gobierno de ese pasado colonial y todo lo que está haciendo desde el punto de vista de un gobierno que evidentemente afecta a instituciones y a profesionales, ¿no? Nosotros trabajamos con los españoles de tiempo completo. Ellos generosamente vinieron cuando les pedimos que nos enseñaran a catalogar, a identificar, a describir, porque hace 20 años México no había avanzado prácticamente nada en legado bibliográfico y todos ellos fueron de una generosidad extrema. Hoy mismo ICU y PABI nos permiten absorber la información. Están muy contentos de que usemos estos datos porque hay una cosa que a veces olvidamos y desde la biblioteca es importante. Si estos datos que nosotros registramos primorosamente con normativa y con cuidado no tienen una utilidad para transmitir lo que has dicho, identidad cultural, valor cultural, no veo el sentido de lo que estamos haciendo. No tiene sentido preservar, registrar, si no es para transmitir ideas, valores, que son los nuestros y que no podemos imponerles a las generaciones que vienen. Pero creo que tenemos un compromiso moral, por lo menos para transmitirlo. El mismo derecho que nosotros gozamos en trabajar en un archivo y en una biblioteca histórica, debe tenerlo la generación siguiente. Creo que es un compromiso que debemos hacer de carácter profesional y colectivo, y que ojalá algún día, yo espero que tengamos una escuela latinoamericana que pueda trabajar no solo con este legado, sino con la formación, porque tristemente la formación tiene que ser constante, porque cambian las cosas y hay muchas cosas que aprender, unas del pasado y otras agregando del presente. Así que muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Les agradecemos muchísimo la invitación a participar. Ha sido un honor para mí, para la maestra, para la doctora Idália estar con ustedes y lo que siempre nos ha parecido importante es precisamente difundir este tipo de trabajos, ¿no? Para que sea colaborativo, más colaborativo de lo que ya es y que sea interoperable con otros proyectos que se estén realizando. Bueno, muchísimas gracias. Obrigada a quem nos assiste, onde quer que esteja. E não esqueçam que hoje à noite temos mais uma sessão. Hoje a gente tem uma maratona de
palestras, temos mais a sessão logo mais à noite, e as demais sessões, sempre às sextas-feiras, abrem as inscrições para a próxima semana. Esperamos vocês em breve. Até logo. Saludos! Saludos, hasta luego.